Capítulo 37. Los dos caballeros partieron de Rosings a la mañana siguiente, y el señor Collins, que se había puesto a esperarlos cerca de las casas de los guardias para presentarles sus respetos y despedida, pudo traer a casa la agradable noticia de que parecían gozar de muy buena salud y de un estado de ánimo aceptable tras la triste escena que acababan de pasar en la casa de Rosings. Se apresuró a ir acto seguido a Rosings con el fin de consolar a Lady Catherine y a su hija, y trajo a su vuelta con gran satisfacción un recado de su señoría en el sentido de que ésta se sentía tan abatida que deseaba mucho invitarlos a todos a comer con ella. Elizabeth no pudo ver a Lady Catherine sin recordar que, de haberlo querido ella, ya la habrían presentado a esta como su futura sobrina política, ni podía pensar en la indignación de su señoría sin sonreírse. Se entretenía pensando, ¿qué habría dicho? ¿Cómo se habría comportado? Su primer tema de conversación fue la disminución de los habitantes de Rosings. «Les aseguro que lo lamento enormemente», dijo Lady Catherine. «Creo que no hay persona en el mundo que lamente perder a sus amigos tanto como yo. Pero es que, además, siento especial afecto por estos jóvenes y sé que ellos me tienen un afecto enorme. ¿Cuánto han lamentado tener que irse? Aunque siempre lo lamentan. El querido coronel estuvo bastante animado casi hasta el último momento, pero pareció que Darcy lo sentía muchísimo. Creo que más que el año pasado. Es seguro que tiene cada vez mayor apego a la casa de Rosings». Al señor Collins se le ocurrió introducir entonces un cumplido y una alusión, que fueron recibidos con una sonrisa amable por la madre y la hija. Después de la comida, Lady Catherine observó que la señorita Bennet parecía decaída y, tras explicarlo inmediatamente por su cuenta con el argumento de que no le gustaba tener que volver a su casa tan pronto, añadió: «Pero, si es así, debe escribir usted a su madre y pedirle que le deje quedarse un poco más. Estoy segura de que la señora Collins se alegrará mucho de contar con su compañía». «Agradezco mucho a su señoría su amable invitación», respondió Elizabeth, «pero no está en mi mano aceptarla. Debo estar en la capital el sábado próximo». «Vaya, entonces solo habrá pasado usted aquí 6 semanas. Esperaba que pasara 2 meses. Se lo dije así al señor Collins antes de su llegada. No puede haber motivo para que se marche usted tan pronto. Es seguro que la señora Bennet puede arreglársela sin usted 15 días más». «Pero no mi padre», respondió Elizabeth. «Escribió la semana pasada para adelantar mi vuelta». «No cabe duda», contestó Lady Catherine, «de que su padre podrá arreglársela sin usted también tanto más que su madre. Las hijas no suelen significar gran cosa para los padres, y si se queda usted otro mes entero, yo podré llevarla a Londres, pues voy allá a principios de junio, a pasar una semana. Y como a Dawson no le importa ir en el pescante, habrá sitio sobrado para una de ustedes. Y de hecho, si hace tiempo fresco, no me importaría llevarlas a las 2, ya que ninguna de las 2 es grande». «Es usted toda amabilidad, señora», dijo Elizabeth, «pero creo que debemos ceñirnos a nuestro plan primitivo». Lady Catherine pareció resignarse. «Señora Collins, debe mandar usted a un criado con ellas. Ya sabe usted que siempre digo lo que pienso, y no soporto la idea de que 2 señoritas jóvenes viajen solas en diligencia. Es muy incorrecto. Debe arreglárselas usted para mandar a alguien con ellas. No hay cosa en el mundo que me desagrade más. Las señoritas deben estar siempre bien custodiadas y atendidas, en proporción a su categoría social. Cuando mi sobrina Georgiana fue a Ramsgate el verano pasado, me empeñé en que fueran con ella 2 criados. La señorita Darcy,
hija del señor Darcy de Pemberley, y Lady Anne no se podían haber presentado correctamente de otra manera. Yo presto una atención enorme a todas esas cosas. Debe mandar usted a John con la señorita, señora Collins. Me alegro de que se me haya ocurrido decirlo, pues habría sido un verdadero desdoro para usted haberlas dejado ir solas. Mi tío va a mandar a un criado a recogernos, expresó Elizabeth. Oh, su tío. Así que tiene criado, ¿eh? Me alegro mucho de que tenga usted a alguien que piense en esas cosas. ¿Dónde tomarán caballos de refresco? Ah, en Bromley, desde luego. Si dicen ustedes que van de mi parte en la posada de la Campana, los atenderán bien. Lady Catherine tuvo muchas otras cosas que preguntar acerca del viaje, y como no se respondió ella misma a todas, fue preciso prestarle atención, cosa que a Elizabeth le pareció afortunada para ella. De lo contrario, con lo cargada de cosas que tenía a la cabeza, podría haberse olvidado de dónde estaba. Debía dejar las reflexiones para las horas de soledad. Siempre se quedaba sola. Se sumía en ellas como un gran alivio. Y no pasaba un solo día sin que se diera un paseo solitario en el que podía entregarse al deleite de los recuerdos desagradables. Ya le faltaba poco para saberse de memoria la carta del señor Darcy. Estudiaba cada una de sus frases y sus sentimientos hacia el autor variaban enormemente de una ocasión a otra. Cuando recordaba el modo en que le había hablado, seguía llena de indignación, pero cuando consideraba con cuánta injusticia lo había condenado y recriminado, volvía su ira sobre ella misma, y los sentimientos de desengaño de él se volvían objeto de su compasión. El amor de él merecía agradecimiento por su parte, su buen nombre general, respeto. No obstante, ella no podía aprobarlo, ni era capaz de arrepentirse por un solo instante de haberlo rechazado, ni de sentir la menor inclinación a volver a verlo. La conducta anterior de ella misma era una fuente constante de disgusto y arrepentimiento, y los defectos desgraciados de su familia, una causa de mortificación todavía mayor. No había esperanza de remediarlas. Su padre, que se contentaba con reírse de estos defectos, no se esforzaba nunca por contener el loco atolondramiento de sus hijas menores. Y su madre, cuyos propios modales se apartaban tanto de lo correcto, era absolutamente inconsciente del mal. Elizabeth había realizado con frecuencia un esfuerzo conjunto con Jane para poner freno a la imprudencia de Katy y Lydia. Pero, ¿qué posibilidades tenían de mejorar mientras éstas estuvieran consentidas por su madre? Katy, débil de espíritu, irritable, sometida por entero a Lydia, se ofendía siempre por sus consejos. Y Lydia, terca y despreocupada, apenas les prestaba oídos. Eran ignorantes, holgazanas y vanidosas. Mientras quedase un solo oficial en Meryton, coquetearían con él. Y mientras Meryton estuviera a un paso de Longbourn, irían allí constantemente. Otra de sus preocupaciones principales era la inquietud por Jane, y la explicación del señor Darcy, si bien devolvía al señor Bingley todo el buen concepto que había tenido de él anteriormente, hacía comprender a Elizabeth con más intensidad lo que había perdido Jane. Había quedado demostrado que el amor del señor Bingley era sincero, y su conducta había quedado exonerada de toda culpa, a no ser que se pudiera acusar de tener una confianza demasiado absoluta en su amigo. Cuán lastimoso resultaba pensar, por lo tanto, que Jane hubiera quedado privada de una situación tan deseable en todos los sentidos, tan llena de ventajas, tan prometedora de felicidad, por la locura y la falta de decoro de su propia familia. Durante la última semana de su estancia en Rosings,
recibieron invitaciones tan frecuentes como al principio de la misma. Pasaron allí la última tarde y su señoría volvió a interrogarlas minuciosamente sobre los detalles de su viaje. Les dio instrucciones sobre la mejor manera de hacer el equipaje y les insistió tanto en la necesidad de disponer los vestidos de la manera adecuada que, a su vuelta, María se sintió obligada a deshacer todo el trabajo de la mañana y volver a hacer su baúl. A su partida, Lady Catherine tuvo la gran condescendencia de desearles un buen viaje y de invitarlas a venir a Hunsford al año siguiente. La señorita de Burgh hizo el gran esfuerzo de hacerles una reverencia y darles la mano a las dos. Capítulo 38. El sábado por la mañana, Elizabeth y el señor Collins coincidieron en la mesa del desayuno algunos minutos antes de que aparecieran las demás, y éste aprovechó la ocasión para dirigirle las cortesías de despedida que consideraba necesarias e indispensables. «Señorita Elizabeth», le dijo, «no sé si la señora Collins le ha expresado ya cuánto aprecia la amabilidad de usted al haber venido a vernos, pero estoy completamente seguro de que no saldrá usted de esta casa sin que se lo agradezca. El favor de su compañía se ha apreciado mucho, se lo aseguro. Sabemos cuán poco hay en nuestra humilde morada que pueda atraer a nadie. Con nuestro modo de vida sencillo, nuestras habitaciones exiguas y nuestra escasez de sirvientes, y lo poco que vemos del mundo, Hunsford debe resultar enormemente aburrido para una señorita joven como usted. Sin embargo, espero que crea usted que le estamos agradecidos por el favor y que hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para evitar que pasase usted el tiempo de un modo desagradable». Elizabeth le dio las gracias vivamente y le aseguró que había sido muy feliz. Había pasado 6 semanas muy agradables y era ella la que debía sentirse agradecida por el gusto de estar con Charlotte y las amables atenciones que había recibido. Aquello satisfizo al señor Collins, que respondió con solemnidad más jovial: «Me complace enormemente oír que usted ha pasado el tiempo de una manera agradable. Hemos hecho todo lo que hemos podido, ciertamente. Y habiendo tenido la fortuna de poder presentarla a una compañía muy superior y de variar con frecuencia el humilde ambiente doméstico, gracias a nuestras relaciones con la casa de Rosings, creo que podemos presumir que la estancia de usted en Hunsford no le habrá resultado fastidiosa del todo. En efecto, nuestra situación ante la familia de Lady Catherine es una ventaja y una bendición extraordinaria de la que pocos pueden jactarse. Ya ha visto usted nuestra posición. Ya ve que nos invitan constantemente a ir allí. Debo reconocer en verdad que, a pesar de todas las desventajas de esta humilde casa rectoral, no creo que ningún habitante de la misma deba ser objeto de lástima si comparte nuestro trato íntimo con la casa de Rosings». Le faltaban las palabras para expresar sentimientos tan elevados, y se vio reducido a pasearse por la sala mientras Elizabeth procuraba combinar en algunas frases breves la cortesía con la veracidad. «Bien puede dar usted, mi querida prima, informes muy favorables de nosotros en Hertfordshire. Al menos me atrevo a creer que podrá darlos. Ha sido usted testigo diario de las grandes atenciones que dedica Lady Catherine a la señora Collins, y creo que en conjunto no parece que su amiga haya encontrado mal, pero será mejor que guarde silencio sobre este punto. Permítame únicamente que le asegure, estimada señorita Elizabeth,
que puedo desearle muy cordialmente y de pleno corazón que sea usted tan afortunada como ella en el matrimonio. Mi querida Charlotte y yo compartimos unas mismas opiniones y una misma manera de pensar. Hay en todo una semejanza muy notable de caracteres e ideas entre los dos. Parece como si hubiéramos sido el uno para el otro. Elizabeth pudo decir sin arriesgarse a mentir que era una gran dicha que fuese así, y pudo añadir con igual sinceridad que ella creía firmemente que su hogar estaba lleno de comodidades y que se congratulaba de ello. Sin embargo, se alegró que la aparición de la señora en cuestión interrumpiera el recital de dichas comodidades que le estaba dedicando el señor Collins. Pobre Charlotte, qué triste era dejarla con tal compañía. No obstante, ella había elegido con los ojos abiertos, y si bien lamentaba claramente que se marchasen sus visitantes, no tenía aspecto de estar pidiendo compasión. Su hogar y el cuidado de su casa, su parroquia y sus aves de corral y todas sus ocupaciones no habían perdido todavía su encanto. Llegó por fin la silla de postas. Se sujetó el equipaje, se guardaron dentro los paquetes y se dijo que todo estaba dispuesto. Tras una despedida afectuosa de las amigas, el señor Collins acompañó a Elizabeth hasta el coche y mientras caminaban por el jardín, le encomendó que transmitiera sus mejores respetos a toda su familia, sin olvidar agradecer las amabilidades que había recibido en Longbourn el invierno pasado, y sus respetos al señor y la señora Gardiner, a pesar de no conocerlos. La ayudó luego a subir, subió después María, y cuando estaban a punto de cerrar la portezuela, el señor Collins recordó de repente, con alguna consternación, que se les había olvidado hasta entonces dejar algún recado para las damas de Rosings. «Pero usted querrá», dijo el señor Collins, «como es natural, que se le transmitan sus humildes respetos y su agradecimiento por las amabilidades que han tenido con usted durante su estancia». Elizabeth no tuvo nada que objetar. Permitió por fin que cerraran la puerta y el coche se puso en camino. «¡Cielo santo!», exclamó María tras unos momentos de silencio. «Parece como si solo hubiera pasado un día o dos desde nuestra llegada. Pero ¿cuántas cosas han pasado?». «Muchísimas, en verdad», dijo Elizabeth con un suspiro. «Hemos comido 9 veces en Rosings», dijo María, «además de tomar allí 2 veces el té. ¿Cuántas cosas tendré que contar?». «Y cuántas cosas tendré que callar», añadió Elizabeth para sus adentros. Hicieron el viaje sin mucha conversación ni ningún incidente, y a las 4 horas de salir de Hunsford llegaron a la casa del señor Gardiner, donde iban a quedarse unos días. Jane tenía buen aspecto, y entre los diversos compromisos que les tenía preparados amablemente su tía, Elizabeth tuvo poca ocasión de estudiar su estado de ánimo, pero Jane volvería a casa con ella, y en Longbourn tendría tiempo sobrado para observarla. Mientras tanto, tuvo que hacer un esfuerzo para esperarse siquiera a llegar a Longbourn para contar allí a su hermana la propuesta del señor Darcy. Saber que podía revelar a Jane una cosa que la asombraría enormemente y que, al mismo tiempo, halagaría la poca vanidad que pudiera tener ella, representaba tal tentación de desvelarlo que solo pudo vencerla gracias al grado de indecisión en que seguía en cuanto al alcance de lo que debía comunicar, así como a su miedo de que, si abordaba aquel tema, tendría que volver a hablar de Bingley, lo que solo podría tener el efecto de afligir más a su hermana.
Capítulo 39. Era la segunda semana de mayo cuando las tres señoritas salieron juntas de la calle Gracechurch de Londres, camino de Hertfordshire, y cuando llegaban a la posada donde habían acordado que las recogería el coche del señor Bennet, vieron enseguida, como señal de puntualidad del mayoral, a Kitty y a Lydia asomadas a la ventana de un comedor del piso superior de la posada. Las dos muchachas llevaban más de una hora en la población, entretenidas en visitar una sombrerería que había enfrente, en mirar al centinela que montaba guardia y en aliñar una ensalada de pepino. Después de dar la bienvenida a sus hermanas, exhibieron con aire triunfal una mesa en la que había comida fría de la que se suele poder encontrar en la despensa de las posadas, y exclamaron: ¿verdad que está muy rico? ¿Verdad que es una sorpresa agradable? Y pensamos invitarlas a las 3, añadió Lydia, aunque tengan que prestarnos el dinero ustedes, pues nos acabamos de gastar el que teníamos en la tienda de enfrente. Y enseñando sus compras, añadió: mira, yo me he comprado este sombrero. No me parece que sea muy lindo, pero me pareció que bien podía comprármelo. En cuanto llegue a casa, lo desmontaré y ya veré si no lo puedo mejorar. Y cuando sus hermanas lo tacharon de feo, ella añadió con absoluta tranquilidad: pero en la tienda había 2 o 3 mucho más feos, y creo que quedará bastante pasable cuando me haya comprado algo de satén más bonito para cambiarle la cinta. Por otra parte, lo que nos pongamos este verano no tendrá mayor importancia después de que se haya marchado de Meryton el regimiento, y se van dentro de 15 días. «No me digas», exclamó Elizabeth con gran satisfacción. «Van a un campamento militar en las proximidades de Brighton», continuó Lydia. «Y cuánto me gustaría que papá nos llevase allí a todas este verano. Sería un placer delicioso. Y yo diría que apenas costaría nada. Y a la propia mamá le gustaría ir allí más que ninguna otra cosa. Figúrense qué verano tan triste pasaríamos si no». «Sí», pensó Elizabeth, «ese sí que sería un plan delicioso y que nos terminaría de rematar de una vez. Cielo santo, en Brighton, y con todo un campamento militar para nosotras, a las que ya nos ha alterado un triste regimiento de milicia en los bailes mensuales de Meryton». «Ahora tengo que darles una noticia», dijo Lydia cuando se sentaron a la mesa. «¿A que no saben qué es? Es una noticia excelente, superior, y acerca de una persona a la que apreciamos todas». Jane y Elizabeth se miraron y dijeron al camarero que se podía retirar. Lydia se rió y dijo: «Sí, muy propio de su formalidad y discreción. Se creen que no debe enterarse el camarero como si le importara. Estoy segura de que se suele enterar de cosas peores de las que voy a contar. Pero, qué feo es. Me alegro que se haya marchado. No había visto una barbilla tan larga en la vida. Bueno, vamos ya a mi noticia. Se trata del querido Wickham. Es demasiado bueno para el camarero, ¿verdad? No hay peligro de que Wickham se case con Mary King, para que se enteren. Mary King se ha ido a Liverpool con su tío. Se ha ido para quedarse. Wickham está a salvo». «Y Mary King está a salvo», añadió Elizabeth, «a salvo de un compromiso imprudente en lo económico». «Sí le gustaba y se ha marchado. Es una tonta», exclamó Lydia. «Pero espero que no haya mucho amor por ninguna de las dos partes», dijo Jane. «Estoy segura de que no lo hay por parte de él», añadió Lydia. «Puedo dar fe de que ella le ha importado siempre un comino. ¿A quién podría interesarle esa pequeñaja pecosa y antipática?» Elizabeth descubrió con consternación que, aunque ella misma era incapaz de expresarse de una manera tan ruda, el sentimiento expresado era prácticamente igual de rudo que el que ella misma había albergado antes en su pecho
considerándolo generoso. En cuanto terminaron todas de comer, las mayores pagaron, mandaron preparar el coche y, después de algunas maniobras, se acomodaron todas dentro con sus cajas, bolsas de labor y paquetes, con la añadidura incómoda de las compras de Kitty y Lidia. ¡Qué bien apretadas estamos!, exclamó Lidia. Me alegro de haberme comprado el sombrero, aunque solo sea por lo divertido que es traer una caja más. Bueno, ahora vamos a ponernos bien cómodas y pensaremos todo el viaje hasta casa hablando y riéndonos. Y, en primer lugar, nos contarán lo que les ha pasado desde que se marcharon. ¿Han conocido a algún hombre agradable? ¿Han filtreado algo? Yo tenía la gran esperanza de que una de ustedes encontrara marido antes de volver. Jane será toda una solterona de aquí a poco, digo yo. Tiene casi 23 años. No se pueden figurar las ganas que tiene nuestra tía Phillips de que encuentren marido. Dice que a Lizzie le habría convenido mejor aceptar al señor Collins, pero a mí me parece que no habría sido nada divertido. Señor, ¿cómo me habría gustado casarme antes que ninguna de ustedes? Y entonces iría con ustedes de carabina a todos los bailes. ¡Ay de mí! ¡Cuánto nos divertimos el otro día en casa del coronel Forster! A Kitty y a mí nos habían invitado a pasar allí el día, y la señora Forster nos prometió que habría un poco de baile por la tarde. Dicho sea de paso, qué buenas amigas somos la señora Forster y yo. Así que invitó a venir a los dos a Harrington, pero Harriet estaba mala y Penn tuvo que venir sola. Y a que no saben lo que hicimos. Vestimos a Chamberlain con ropa de mujer para hacerlo pasar por una dama. ¡Qué divertido! Figúrense, no lo sabía nadie más que el coronel Forster y su esposa. ¿Y Kitty y yo? Y también nuestra tía, porque tuvimos que pedirle prestado un vestido. Y no se pueden imaginar lo guapo que estaba. Cuando llegaron Denny y Wickham y Pratt, y 2 o 3 hombres más, no lo reconocieron para nada. ¡Cómo me reí! Y la señora Forster también. Creí que me iba a morir, y los hombres sospecharon algo por eso, y entonces cayeron pronto en la cuenta de lo que pasaba. Lidia, a la que ayudaba Kitty con indicaciones y añadidos, procuró entretener a sus compañeras hasta llegar a Longbourn, con relatos como este de sus fiestas y de sus bromas. Elizabeth atendía lo menos posible, pero no pudo evitar oír pronunciar con frecuencia el nombre de Wickham. En su casa la recibieron con mucho afecto. La señora Bennet se regocijó de ver que Jane no había perdido nada de su belleza y dijo más de una vez a Elizabeth durante la comida, por iniciativa propia: «Me alegro de que hayas vuelto, Lizzie». Había muchas personas en el comedor, pues habían venido casi todos los Lucas a recibir a María y a oír las novedades, y se trataron varios asuntos. Lady Lucas preguntaba a María por la salud de su hija mayor y por sus aves de corral. La señora Bennet estaba ocupada por partida doble, absorbiendo por una parte una relación de las últimas modas que le hacía Jane, que estaba sentada un poco más allá de ella, y transmitiéndosela por la otra a las Lucas más jóvenes. Y Lidia, con una voz bastante más fuerte que la de cualquier otro de los presentes, enumeraba los diversos deleites de aquella mañana para cualquiera que quisiera escucharla. «Ay, Mary», decía, «ojalá hubieras venido con nosotras. ¡Qué bien lo hemos pasado! Por el camino, Kitty y yo subimos las cordilleras e hicimos como que el coche iba vacío. Y habríamos hecho así todo el camino si no fuera porque Kitty se mareaba. Y cuando llegamos a la posada del rey Jorge, creo que estuvimos muy generosas, pues invitamos a las otras 3 al almuerzo frío más rico del mundo. Y si hubiese sido tú,
te habríamos invitado también. Y cuando salimos de allí, ¡qué divertido! Creí que nos íbamos a caer en el coche. Me moría de risa. Y qué alegres estuvimos en el viaje de vuelta a casa. Hablábamos y reíamos tan fuerte que nos habría oído cualquiera en 10 millas a la redonda. Mary respondió a esto con mucha gravedad. No seré yo, mi querida hermana, quien desprecie esos placeres. No cabe duda de que parecerían agradables a la mayoría de las mentes femeninas. Sin embargo, confieso que no tiene ningún encanto para mí. Yo preferiría infinitamente un libro. Pero Lidia no oyó una sola palabra de esta respuesta. Casi nunca escuchaba a nadie durante más de medio minuto, y a Mary no le prestaba nunca ninguna atención. Por la tarde, Lidia instó al resto de las muchachas a que fuesen andando a Meryton a ver cómo le iba a todo el mundo. Pero Elizabeth se opuso con firmeza al plan. No quería que se dijera que las señoritas Bennet no podían pasarse medio día en casa sin ponerse a perseguir a los oficiales. Su oposición tenía también otro motivo. Temía volver a ver al señor Wickham, y tomó la resolución de evitar verlo durante todo el tiempo que pudiera. La próxima marcha del regimiento era para ella un alivio inexpresable. Se iban de ahí a 15 días, y esperaba que, cuando se hubieran ido, no tendría que sufrir más molestias a causa de Wickham. Antes de haber pasado muchas horas en su casa, se enteró de que el plan de ir a Brighton, que les había apuntado Lidia en la posada, era objeto de debates frecuentes entre sus padres. Elizabeth vio al momento que su padre no tenía la menor intención de ceder, pero, al mismo tiempo, daba unas contestaciones tan vagas y ambiguas que su madre, aunque se desanimaba con frecuencia, no había perdido del todo la esperanza de conseguirlo al final. Capítulo 40. Elizabeth no podía contener por más tiempo su impaciencia por contar a Jane lo que había pasado, y por fin, a la mañana siguiente, después de haber tomado la resolución de suprimir todos los detalles que afectaban a su hermana y de advertirle que se preparara para llevarse una sorpresa, le relató lo sustancial de la escena entre el señor Darcy y ella. El asombro de la señorita Bennet mayor quedó mitigado pronto por el fuerte aprecio que tenía a su hermana, en virtud del cual le parecía completamente natural que cualquiera admirase a Elizabeth, y toda sorpresa que pudiera sentir quedó disuelta al poco rato por otras sensaciones. Lamentó que el señor Darcy hubiera manifestado sus sentimientos de una manera tan poco adecuada para hacerlos estimables, pero le dolió todavía más la tristeza que había debido de causarle el rechazo de su hermana. Se equivocó al estar tan seguro de su éxito, dijo Jane, y desde luego que no debió mostrar tal seguridad. Pero piensa cuánto mayor debió de ser su desengaño por eso mismo. De verdad, siento lástima de él de todo corazón, repuso Elizabeth, pero tiene otros sentimientos que pronto le harán olvidar, probablemente, su afecto por mí. ¿No me culpas de haberlo rechazado? ¿Culparte? Oh, no, pero me culpas por haber hablado de Wickham con tanto calor. No me parece que hayas hecho mal al decir lo que dijiste, pero sí que te lo parecerá cuando te cuente lo que pasó al día siguiente. Le habló entonces de la carta, cuyo texto le repitió por entero en lo que trataba de George Wickham. ¡Qué golpe para la pobre Jane!
que habría ido de buena gana por el mundo sin creer que podía existir en toda la especie humana tanta maldad como la que aparecía aquí reunida en un solo individuo. Tampoco pudo consolarla de este descubrimiento de vindicación de Darcy, a pesar de que halagaba sus sentimientos. Se esforzó con mucho ahínco por demostrar alguna posibilidad de error y por exculpar a uno sin acusar al otro. «Es inútil», dijo Elizabeth. «Jamás podrás dar por buenos a los dos, por más que lo intentes. Elige al que quieras, pero deberás contentarte con uno. Entre los dos solo hay una cantidad limitada de mérito, el justo para ser un hombre de buena estofa. Y últimamente ha estado oscilando bastante entre los dos. Yo, por mi parte, me inclino a atribuírselo todo a Darcy, pero tú haz como quieras». Se tardó algún tiempo, no obstante, en arrancar una sonrisa a Jane. «No sé si me he sentido alguna vez tan escandalizada», dijo. «Qué malo es Wickham. Es casi increíble. Y pobre señor Darcy. Lizzie, querida, piensa cuánto ha debido de sufrir. ¡Qué desengaño! Y enterarse además del mal concepto que tenías de él. Y tener que contar una cosa así de su hermana. La verdad es que es demasiado angustioso. Estoy segura de que a ti te lo ha de parecer también». «Oh, no. La lástima y la compasión», dijo Elizabeth, «se me pasan del todo al verte a ti tan llena de las dos. Sé que le harás tanta justicia que yo, por mi parte, estoy más despreocupada e indiferente a cada momento que pasa. Tu derroche me vuelve ahorradora a mí. Y si te sigues lamentando por él mucho más tiempo, tendré el corazón tan liviano como una pluma». «Pobre Wickham», exclamó Jane. «Tiene tal expresión de bondad en el semblante, tal franqueza y delicadeza de modales». «Está claro», añadió Elizabeth, «que la educación de estos dos jóvenes se dirigió muy mal. Uno se quedó con toda la bondad y el otro con todas las apariencias de bondad». «Yo no creía nunca, Lizzie, que al señor Darcy le faltasen tantas apariencias de bondad como creías tú. Sin embargo, Jane, quise hacerme la lista al cobrarle una antipatía tan decidida, sin motivo alguno. Una antipatía de ese género espolea mucho el genio de una, da pie al ingenio. Se puede hablar mal constantemente de una persona sin llegar a decir nada justo, pero no es posible reírse sin descanso de alguien sin dar de cuando en cuando con una observación ingeniosa. Lizzie, estoy segura de que cuando leíste esa carta por primera vez no pudiste tratar la cuestión como la estás tratando ahora». «Claro que no. Me sentí bastante incómoda, puedo decir que infeliz. Y sin tener a nadie con quien hablar de lo que sentía, sin Jane que me consolara y me dijera que no había sido tan débil, ni tan vanidosa, ni tan absurda como yo sabía que había sido. Cuánto te eché de menos. Qué desafortunado fue que hablaras de Wickham al señor Darcy con expresiones tan fuertes que ahora parecen completamente injustas». «En efecto, Jane. Pero la desventura de hablar con mordacidad fue una consecuencia muy natural de los prejuicios que había estado alimentando yo. Hay un punto en el que quiero tu consejo. Quiero que me digas si debo o no dar a conocer a nuestros conocidos en general el carácter de Wickham». La señorita Bennet mayor hizo una breve pausa y respondió después: «Sin duda que no puede haber ninguna causa para descubrirlo de esa manera tan terrible. ¿Qué opinas tú?» «Que no se debe intentar. El señor Darcy no me ha autorizado a hacer público lo que me ha comunicado. Antes, al contrario, quería que guardase el secreto, en la medida de lo posible, de todos los detalles relacionados con su hermana. Y si me empeño en desengañar a la gente hablando solo del resto de su conducta, ¿quién me creería? Hay unos prejuicios tan violentos en contra del señor Darcy
que la mitad de las buenas gentes se dejarían matar antes que forjarse un buen concepto de él. Yo no estoy a la altura de la tarea. Wickham se habrá manchado pronto y, por lo tanto, a nadie de por aquí le importará nada de lo que es en realidad. Todo saldrá a relucir con el tiempo, y entonces nosotras nos reiremos de lo estúpidos que han sido por no haberlo sabido antes. De momento no voy a decir nada. Tienes mucha razón, Lizzie. Si sus errores salen a la luz pública, podría quedar hundido para siempre. Es posible que ahora esté arrepentido de lo que ha hecho y deseoso de labrarse una buena reputación. No debemos hacerlo desesperar. Esta conversación aplacó el tumulto de la mente de Elizabeth. Se había quitado de encima 2 de los secretos que llevaban pesándole 15 días y estaba segura de tener en Jane a una oyente dispuesta siempre que quisiera volver a hablar de cualquiera de los dos. Sin embargo, todavía había algo agazapado al fondo y que ella no podía desvelar por prudencia. No se atrevía a referir la otra mitad de la carta del señor Darcy, ni a explicar a su hermana con cuánta sinceridad había valorado a esta su amigo. Esto que sabía, no podía compartirlo con nadie, y era consciente de que solo podría librarse de esta última carga de misterio si se producía un entendimiento perfecto entre las partes. Y en este caso, se dijo, si se produce alguna vez ese hecho tan improbable, yo solo podré decir lo mismo que podrá decir Bingley de una manera más agradable. No seré libre para comunicar la noticia hasta que ésta haya perdido todo su valor. Establecida ya en su casa, tenía libertad para observar el verdadero estado de ánimo de su hermana. Jane no era feliz. Seguía albergando un cariño muy tierno hacia Bingley. Como nunca se había creído enamorada hasta entonces, su afecto tenía todo el calor de un primer amor. Y debido a su edad y carácter, era más constante que suelen ser la mayoría de los primeros amores, y atesoraba con tanto fervor su recuerdo, prefiriéndolo a cualquier otro hombre, que tenía que poner en juego todo su buen juicio y toda su atención a los sentimientos de los seres queridos para no caer en unas lamentaciones que habrían afectado a su salud y a la tranquilidad de ellos. Bueno, Lizzie, dijo la señora Bennet un día, ¿qué opinas ahora de este triste asunto de Jane? Yo, por mi parte, estoy determinada a no volver a hablar nunca de ello a nadie. Así se lo dije el otro día a mi hermana Phillips. Lo que no entiendo es que Jane no lo viera en Londres. En fin, es un joven muy desconsiderado y me parece que ya no hay la menor posibilidad del mundo de conseguirlo. No se ha dicho nada de que vaya a volver a Netherfield en el verano, y eso que he preguntado a todos los que pueden saberlo. Creo que ya no volverá a vivir nunca más en Netherfield, dijo Elizabeth. Bueno, como él quiera. Nadie quiere que venga, aunque siempre diré que trató malísimamente a mi hija, y si yo hubiera estado en el lugar de ella, no lo habría consentido. Bueno, mi consuelo es que estoy segura de que Jane se morirá de pena, y él se arrepentirá entonces de lo que ha hecho. Con esa expectativa no consolaba en absoluto a Elizabeth. No contestó. Bueno, Lizzie, siguió diciendo su madre poco después, de modo que los Collins viven con muchas comodidades, ¿verdad? Bueno, lo único que espero es que les dure. ¿Y qué tal comen? Yo diría que Charlotte es una administradora excelente. Si es la mitad de lista que su madre, ahorrará bastante. Yo diría que eso sí que no llevan la casa con ningún derroche. No, mamá, en absoluto. Lo administran todo muy bien, tenlo por seguro.
dijo la señora Bennet. Sí, esos sí que se encargarán de no gastar más de lo que ganan. Esos sí que no van a tener nunca problemas de dinero. Bueno, que les aproveche. Y supongo que hablarán con frecuencia de quedarse con la hacienda de Longbourn cuando se muera tu padre. Yo diría que la miran ya como suya cuando pase eso. Era una cuestión que no podían debatir delante de mí, dijo Elizabeth. No, habría sido raro. Pero no dudo que suelen hablarlo entre ellos. Bueno, si pueden vivir tranquilos con una hacienda que no es legítimamente suya, tanto mejor para ellos. A mí me daría vergüenza tener una hacienda que solo estuviera vinculada. Capítulo 41. Pronto pasó la primera semana tras su regreso y empezó la segunda. Era la última que pasaría el regimiento en Meryton y todas las señoritas de los alrededores se estaban deprimiendo a pasos agigantados. El desánimo era casi general. Solo las señoritas Bennet mayores eran capaces de comer, beber, dormir y ocuparse de sus quehaceres habituales. Solían reprocharles con mucha frecuencia esta falta de sensibilidad Kitty y Lydia, cuyo sufrimiento era extremo y que no concebían que ningún miembro de la familia tuviera tan duro el corazón. «Cielo santo, ¿qué será de nosotras? ¿Qué haremos?», solían exclamar con la amargura de su infortunio. «¿Cómo puedes sonreír de esa manera, Lizzie?». Su afectuosa madre compartía todo su dolor. Recordaba lo que había tenido que aguantar ella misma en una ocasión semejante. Hacía 25 años. «Me pasé 2 días enteros llorando, estoy segura, cuando se fue el regimiento del coronel Miller», dijo. «Creí que se me iba a partir el corazón». «Yo estoy segura de que se me va a partir el mío», dijo Lydia. «Si se pudiera ir a Brighton», observó la señora Bennet. «Sí, si se pudiera ir a Brighton, pero papá se opone tanto. Unos baños de mar me dejarían bien para toda la vida», dijo la señora Bennet. «Y nuestra tía Phillips está segura de que a mí me sentaría muy bien», añadió Kitty. Estas eran las lamentaciones que resonaban constantemente por la casa de Longbourn. Elizabeth intentó tomarlas a broma, pero la vergüenza le impedía deleitarse con ellas. Percibía de nuevo cuán justas habían sido todas las objeciones del señor Darcy, y jamás se había sentido tan dispuesta a disculpar la intromisión de éste en las opiniones de su amigo. No obstante, las tinieblas que oscurecían la vista de Lydia se despejaron pronto, pues ésta recibió una invitación por parte de la señora Forster, esposa del coronel del regimiento, para acompañarla a Brighton. Esta amiga valiosísima era una mujer muy joven, casada hacía muy poco. Lydia y ella habían armonizado bien, pues coincidían en su buen humor y en su buen ánimo. Y de los 3 meses que se conocían, habían pasado 2 como amigas íntimas. Apenas se puede describir los arrebatos de Lydia al saberlo, su adoración a la señora Forster, el deleite de la señora Bennet y la mortificación de Kitty. Lydia, sin prestar la menor atención a los sentimientos de su hermana, volaba por la casa en un estado de éxtasis inquieto, pidiendo albricias a todos y riéndose y hablando con mayor violencia que nunca, mientras la desventurada Kitty seguía en el salón lamentándose de su suerte, con palabras nada razonables y tono quejumbroso. «No entiendo por qué no me ha podido invitar a mí la señora Forster, además de a Lydia», decía. «Aunque yo no sea su amiguita íntima, tengo el mismo derecho que ella a que me inviten
e incluso más porque soy 2 años mayor. Elizabeth y Jane intentaron en vano hacerla entrar en razón y que se resignara respectivamente. En lo que respecta a Elizabeth, aquella invitación estaba muy lejos de despertar en ella los mismos sentimientos que en su madre y en Lydia. Tanto es así que la consideró una sentencia de muerte para toda posibilidad de que esta última llegase a cobrar sentido común. Y aunque sabía que la habían de detestar si se enteraban, no pudo menos de recomendar en secreto a su padre que no la dejara ir. Le expuso todas las faltas de corrección de la conducta de Lydia en general, el poco bien que podía hacerle la amistad de una mujer como la señora Forster, y lo probable que era que fuese más imprudente todavía con una compañera así en Brighton, donde tendría necesariamente mayores tentaciones que en casa. Su padre la escuchó con atención y dijo después: «Lydia no se quedará tranquila hasta que se haya puesto en evidencia en algún lugar público, y no podemos encontrar circunstancias tan adecuadas como las presentes para que lo haga con poco gasto e incomodidades para su familia. Si fuera usted consciente, padre, de lo desventajoso que será para todos que se conozcan públicamente los modales descuidados e imprudentes de Lydia, mejor dicho, de lo desventajoso que ha sido ya, estoy segura de que usted juzgaría este asunto de otro modo». «¿Qué ha sido ya?», repitió el señor Bennet. «¿Cómo? ¿Ha espantado a algunos de tus enamorados? Pobre Lisita. Pero no estés decaída. No vale la pena lamentarse por unos jóvenes tan exquisitos que no soporten emparentarse con unas bobas. Vamos, muéstrame la lista de sujetos lastimosos a los que ha mantenido a distancia la tontería de Lydia». «Se equivoca usted en verdad, padre. Yo no tengo que quejarme de ninguna injuria de esa clase. De lo que me quejo ahora no es de males particulares, sino generales. La volatilidad desenfrenada, la desfachatez y el desprecio de toda moderación que caracterizan el modo de ser de Lydia deben afectar a nuestra categoría, a nuestra respetabilidad en el mundo. Dispense usted que hable con tanta claridad. Si usted, padre, no se molesta en poner freno a su ánimo exuberante, ni en enseñarle que sus pasatiempos actuales no han de ser la ocupación a que se dedique toda su vida, no tardará en quedar incapaz de enmendarse y será a los 16 años la coqueta más decidida de cuantas se han puesto nunca en ridículo a sí mismas y a sus familias, y una coqueta en sentido peor y más malo de lo que es coquetear, sin ningún atractivo aparte de su juventud y su físico tolerable, e incapaz por completo, a causa de la ignorancia y la vacuidad de su mente, de quitarse de encima ninguna parte de ese desprecio universal que suscitará su obsesión por ser admirada. Este peligro también amenaza a Kitty. Ella sigue a Lydia en todo, vanidosa, ignorante, holgazana y absolutamente incontrolada. Padre querido, ¿cree posible que no las censuren y las desprecien donde quiera que las conozcan, y que esa deshonra no afecte con frecuencia a sus hermanas? El señor Bennet advirtió que Elizabeth hablaba de todo corazón, y tomándole la mano con cariño respondió: «Donde quiera que se conozcan a Jane y a ti, las respetarán y las valorarán, y no quedarán peor por tener un par, o quizá deba decir que 3 hermanas muy necias. En Longbourn no tendremos paz si Lydia no se va a Brighton. Que se vaya, pues. El coronel Forster es hombre de buen juicio e impedirá que le pase nada verdaderamente malo. Y, por ventura, Lydia es demasiado pobre como para ser objeto de los designios de nadie. En Brighton no llamará tanto la atención como aquí.
aunque sea una vulgar coqueta. Los oficiales encontrarán a mujeres más dignas de su atención. Esperemos, por tanto, que aprenda a conocer su propia insignificancia estando allí. En todo caso, no es posible que se vuelva mucho peor, pues en tal caso estaríamos autorizados a recluirla de por vida. Elizabeth se vio obligada a conformarse con esta contestación, pero su propia opinión siguió siendo la misma, y salió de la reunión con su padre desilusionada y triste. Sin embargo, su carácter no le permitía agudizar sus disgustos dándoles vueltas. Sabía que había cumplido con su deber, y su personalidad no la llevaba a lamentar los males inevitables ni a aumentarlos por la angustia. Si Lidia y su madre se hubieran enterado de la materia de su conversación con su padre, apenas habrían sido capaces de expresar su indignación con la locuacidad conjunta de las dos. Según las imaginaciones de Lidia, una visita a Brighton cubría todas las posibilidades de felicidad terrenal. Veía con el ojo creador de la fantasía las calles de esa alegre localidad costera repletas de oficiales. Se veía a sí misma como objeto de interés de decenas y veintenas de ellos a los que no conocía de momento. Veía el campamento en toda su gloria, las tiendas de campaña dispuestas con bella uniformidad de líneas, abarrotadas de jóvenes alegres, deslumbrantes con sus uniformes rojos. Y para completar la vista, se veía a sí misma sentada dentro de una tienda de campaña, coqueteando tiernamente con 6 oficiales a la vez, por lo menos. ¿Qué habría sentido si se hubiera enterado de que su hermana quería arrancarla de estas perspectivas y de estas realidades? Solo habría podido entenderlo su madre, que quizá habría sentido casi lo mismo. La visita de Lidia a Brighton era lo único que la consolaba de su amarga seguridad de que su marido no pensaba ir allí. Pero no tenían la menor idea de lo que se había hablado, y sus arrebatos prosiguieron con pocos descansos hasta el día mismo de la partida de Lidia de su casa. Elizabeth vería entonces al señor Wickham por última vez. Como ya se habían encontrado con frecuencia desde su regreso en reuniones en las que había estado él, había superado bastante su agitación y del todo la debida a su parcialidad anterior. Había aprendido incluso a ver en su delicadeza misma, que tanto la había encantado al principio, una afectación y una monotonía que causaban desagrado y hastío. La conducta actual que mantenía a Wickham con ella también fue una nueva causa de desagrado para ella, pues pronto manifestó la inclinación a reanudar las atenciones que habían caracterizado al principio de su trato, y que después de lo que había pasado desde entonces solo podían servir para irritarla. Perdió todo interés por él al verse elegida como objeto de una galantería tan frívola y ociosa. Y, si bien la frenaba constantemente, no podía menos de sentir la censura que tenía aparejada la opinión de él de que, por mucho tiempo que él le hubiera retirado sus atenciones, y fuera cual fuera la causa, la vanidad de ella se dejaría halagar y sus preferencias se dejarían ganar en cualquier momento que él renovase dichas atenciones. El último día que pasaba el regimiento en Meryton, Wickham comió con otros oficiales en la casa de Longbourn, y Elizabeth estaba tan poco dispuesta a despedirse de él de buen humor que, cuando le preguntó cómo había pasado el tiempo en Hunsford, ella comentó que el coronel Fitzwilliam y el señor Darcy habían pasado 3 semanas en Rosings, y le preguntó si conocía al primero. Wickham pareció sorprendido, disgustado, alarmado,
pero tras controlarse un momento y recobrar la sonrisa, respondió que lo había visto con frecuencia en otra época, y después de observar que era un hombre muy caballeroso, preguntó a Elizabeth si le había caído bien. Ella dio una respuesta muy calurosa a favor del coronel. Él añadió poco después con aire de indiferencia: ¿Cuánto tiempo dice usted que pasó en Rosings? Casi 3 semanas. ¿Y lo vio usted con frecuencia? Sí, casi todos los días. Tiene unos modales muy distintos de los de su primo, dijo él. Sí, muy distintos, pero creo que el señor Darcy mejora con el trato. Vaya, exclamó el señor Wickham con una mirada que no pasó desapercibida a Elizabeth. Y dígame, si se puede preguntar, pero conteniéndose, añadió con tono más alegre: ¿mejora en su manera de hablar? ¿Se ha dignado añadir algo de cortesía en su estilo ordinario? Porque no me atrevo a esperar, siguió diciendo en tono más bajo y más serio, que haya mejorado en lo esencial. Oh, no, dijo Elizabeth. Creo que en lo esencial sigue siendo como ha sido siempre. Mientras decía esto, Wickham la miraba como si no supiera si regocijarse de sus palabras o desconfiar de su sentido. Elizabeth tenía algo en el semblante que hizo a Wickham escucharla con atención aprensiva y nerviosa mientras añadía: Cuando he dicho que mejora con el trato, no quiero decir que su mente ni sus modales fueran a mejor, sino que se entendía mejor su disposición al conocerlo más. La alarma de Wickham se traslució entonces en su tez ruborizada y su aspecto agitado. Pasó unos minutos en silencio hasta que, quitándose de encima el desconcierto, volvió a dirigirse a ella y le dijo con la mayor suavidad: Usted, que conoce también mis sentimientos hacia el señor Darcy, comprenderá enseguida cuán sinceramente debo alegrarme de que haya tenido la prudencia de asumir, aunque solo sea una apariencia de corrección. Su orgullo puede resultar beneficioso en ese sentido, si no para él, para muchos otros, pues no podrá menos de disuadirlo de caer en conductas tan viles como las que yo he sufrido. Lo único que temo es que no adopte esa especie de cautela a la que me imagino que ha aludido usted más que en las visitas a su tía, cuya opinión y buen concepto le producen un gran respeto. Sé que siempre que ha estado con su tía ha ejercido su efecto este temor que le tiene, y hay que atribuir mucho a su deseo de llevar adelante su matrimonio con la señorita de Burgh, que estoy seguro que desea de todo corazón. Elizabeth no pudo menos de contener una sonrisa al oír esto, pero no contestó más que con una leve inclinación de cabeza. Advirtió que Wickham quería abordar de nuevo con ella el viejo tema de sus agravios, y no estaba de humor para darle ese gusto. Él pasó el resto de la velada aparentando su alegría habitual, pero sin volver a intentar prestar atención especial a Elizabeth, y se despidieron por fin con una cortesía mutua y quizá con el deseo común de no volver a verse nunca más. Cuando se levantó la reunión, Lydia regresó con la señora Forster a Meryton, de donde habían de partir a la mañana siguiente temprano. La despedida de su familia tuvo más de ruidosa que de patética. La única que derramó lágrimas fue Kitty, pero lloraba de rabia y de envidia. La señora Bennet estuvo prolija en sus deseos de felicidad para su hija y expresiva en sus recomendaciones de ésta de que no se perdiera la oportunidad de disfrutar todo lo que pudiera. Un consejo que había muchos motivos para creer que sería bien tenido en cuenta. Y entre la felicidad clamorosa con que se despidió la propia Lydia, no se oyeron los adioses más delicados que pronunciaron sus hermanas.